Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el programa Sábado de Historia y contamos hoy con la presencia del delegado del INAH, que en esta ocasión viene como miembro activo de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Damos la bienvenida a Héctor Jaime Treviño Villarreal, quien en esta ocasión nos viene a hablar de la Revolución Mexicana. Tenemos 1 hora 45 minutos para hacerlo. Vamos a tener 45 minutos continuos y en la segunda hora pues ya el licenciado Héctor Jaime nos dirá si seguiremos hablando de la Revolución Mexicana o no, que es un tema bastante amplio. Le damos la bienvenida al licenciado. Muy buenos días, estimado Pepe. Yo les agradezco por haberme invitado, sobre todo también a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, nuestra casa, y a su presidente, el maestro José Reséndiz Valderas, y lógicamente a nuestro buen amigo, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides de Regio Vivo y de regio.com, y sobre todo por la oportunidad de estar aquí charlando contigo, Pepe, y también con los internautas, por no decirles televidentes. Sí, los internautas que nos hacen favor de vernos a través de Regio Vivo, que es el canal de televisión de nuestros periódicos regio.com y Regio Deporte. Pues sin más rodeos, maestro, profesor, Héctor Jaime es un hombre de letras, es un hombre muy culto en toda la extensión de la palabra. Nos va a hablar de la Revolución Mexicana y yo comenzaría preguntándole, Héctor Jaime, a 100 años de la Revolución Mexicana, ¿se ha logrado lo que se buscaba? Digo, o a lo mejor nos quiere dar primero una introducción y luego ya nos iremos a las preguntas, como usted guste. No, yo creo que es excelente tu pregunta, Pepe, porque generalmente después de un movimiento social y revolucionario, la gente lo que se cuestiona, ¿sirvió? ¿No sirvió? ¿Cuáles fueron los saldos? ¿Qué nos dejó? ¿Fue positivo para el pueblo? Yo creo que definitivamente, aunque últimamente alguna gente lo quiera negar, según sus influencias partidarias, pero la Revolución Mexicana dejó una estela de cambio definitivamente en nuestro país. Hay que recordar que en los 30 años de dictadura porfirista, pues estuvo sometido el pueblo políticamente, bueno, también económicamente, de eso lo vamos a platicar dentro de un momento, y las libertades cívicas estaban conculcadas, es decir, estaban aplastadas por la voluntad del gran dictador, que él ponía diputados, alcaldes, incluso hasta en regiones muy lejanas, no se diga los gobernadores, senadores. Mira, tenemos un claro ejemplo, el gran y célebre educador nuevo leonés, el ingeniero Miguel F. Martínez, impulsor de la educación nuevo leonesa, magnífico personaje. Pues don Porfirio se le ocurrió que fuera senador por el estado de Durango, y yo no recuerdo que el ingeniero haya estado nunca en Durango en estas investigaciones que nosotros hemos hecho, para que veas cómo la voluntad de un poder dictatorial como don Porfirio Díaz pues hacía y deshacía y no le importaba el pueblo. Ahí hay una ganancia, porque la Revolución Mexicana va a pugnar precisamente en su primera fase, en la cuestión maderista, en la rebelión maderista, por el sufragio efectivo y la no reelección, y esto ya es un triunfo, con todos los recovecos que le quieran encontrar los críticos, definitivamente, pero fundamentalmente los avances tuvieron el aspecto social. Toda revolución que se precie como tal, hay dos factores importantes, Pepe, que hay que resaltar: la lucha por la educación y por la salud, y los saldos positivos de la Revolución Mexicana y de la Revolución Cubana y de otras revoluciones en el mundo es en estos dos aspectos que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque no es una educación accesible al pueblo. A veces en los últimos años decimos, bueno, parece que se nos está encareciendo para la gente, ¿no? Bueno, pero esas ya son luchas que tenemos que dar nosotros y nada tienen que ver Zapata, Madero, Villa y demás. Ya es otra cuestión. Sin embargo, hay que recordar que en la época porfirista más del 80% de la población era analfabeta.
y viene la Revolución Mexicana con los regímenes revolucionarios y esto le va a dar un giro completo a la cuestión educativa. Y el otro gran beneficio es la salud, que no debemos de perderla. El ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE León y todas estas instituciones de salud que se han construido después de la Revolución Mexicana son instituciones de salud que mucho benefician al pueblo y no hay que perderlo. ¿Con qué puede pagar una persona una operación de $500,000 que si gana 2 salarios mínimos? Imposible. Entonces hay que cuidar este régimen de salud que tenemos, el ISSSTE, el Seguro Social, claro, luchar porque no haya corrupción, luchar por mejor atención y lógicamente sabemos también que va mucha gente, pero la medicina especializada que tenemos en estas dos instituciones es de primer orden y hay que cuidarlo. Y esos son de los grandes triunfos que tenemos en la Revolución Mexicana. Bueno, después de la Revolución Mexicana hay que ver el establecimiento del Politécnico, el fortalecimiento de las escuelas normales, de las mismas universidades, que solamente había una o dos en aquella época, y ahorita hay en todos los estados. O sea, hay saldos positivos. Claro, queremos encontrar situaciones negativas, pues también las hay y las podremos platicar. Muy importante lo que está diciendo Héctor Jaime, porque hay voces, hay críticos que dicen que estamos igual. Ya ve usted la diferencia, como nos lo explica el licenciado Héctor Jaime, y yo creo que esto de lo de imponer gobernadores es un deporte que siempre ha existido y seguirá existiendo, pero eso ya es otro tema, ¿verdad, Héctor Jaime? Sí, luego es muy interesante porque luego, como venimos a hablar de la Revolución Mexicana, pero por ese lado político nos podemos desviar en estos asuntos porque los sistemas ahora y los procesos electorales y las mañas, por no decir manías, las mañas, como dicen en el pueblo, electorales, también se han perfeccionado y han cambiado. Pero bueno, es otro asunto que nosotros no nos viene a cuento en esta ocasión, sino hablar de la Revolución Mexicana en su fase armada y cómo se dio todo este proceso y por qué se dio, Pepe. Pues adelante, doctor Jaime. Sí. Tú eres el experto. Explícanos algo de cómo fue el origen de la Revolución Mexicana, por qué se dio efectivamente y cuántas vidas costó, ¿verdad? Costó muchas vidas. Muchas vidas. Así es. Pues fíjate, habría que remontarnos a la época de la Guerra de la Reforma, incluso a la intervención francesa, porque ahí surgen una gran cantidad de caudillos, ahí se va a consolidar el país, el concepto de país, el concepto de república, y que es precisamente con don Benito Juárez. Pero ¿por qué lo marcamos hasta allá? Porque uno de los grandes héroes de la Reforma, de la Guerra de la Reforma y de la intervención francesa es el general Porfirio Díaz, y con esto va a permear las últimas décadas del siglo XX. Juárez, después del triunfo contra los franceses, se toma el poder, claro, con algunos problemas de alguna gente que ya no quería que continuaran el poder. Hay que recordar que también estaban Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y del elemento militar más distinguido en ese momento era el general Porfirio Díaz, lógicamente con el contrapeso del general Mariano Escobedo, de Nuevo Leonés, y con Sóstenes Rocha. Pero aquí podríamos ver, fíjate, cómo vienen los tentáculos de la política y aquí cómo afectaban a Nuevo León. El representante juarista acá en Nuevo León era el licenciado Lázaro Garza Ayala. El representante lerdista de Sebastián Lerdo de Tejada era increíblemente el doctor José Eleuterio Gonzalitos, y junto con él, pues Ramón Treviño, los hermanos Treviño, Ramón y Vicente Treviño, que tenían influencia política, y el representante del porfirismo acá, o los representantes eran el general Jerónimo Treviño y el general Francisco Naranjo. O sea, la repercusión de la política nacional se daba acá en la región en estos grupos bien determinados. Pues bien, resulta que a la muerte de Juárez asume el poder Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, y acá en Nuevo León triunfa el doctor José Eleuterio González, que se mete a las leyes políticas, y Gonzalitos dice en sus escritos que fue un error haberse metido en la política, porque resulta que la mitad de la gente y de sus amigos ya no le hablaban,
ya hasta le negaban el saludo. Entonces era una actividad para Gonzalitos, que el impuesto a recibir todo el bien del pueblo ya había sido declarado benemérito en vida, y entonces pues de repente que no te hablen hasta ni que fueron tus alumnos y demás, pues es la cuestión de tipo político, ¿no? Sin embargo, hace buen gobierno Gonzalitos, luego se plantea su reelección o seguir adelante, y pues no acepta, él no va a aceptar. Vienen los barruntos ya de inconformidad, y el general Jerónimo Treviño va a encabezar aquí el plan de Tustepec y el plan de la Noria, que los había lanzado don Porfirio Díaz. Finalmente, después de la muerte de Juárez, salida del poder de Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias a un lado, entonces la figura más representativa en el ámbito político y que llega a la presidencia precisamente con el grito de la no reelección es el general Porfirio Díaz, que sin embargo, de todo lo que podamos decir aquí, Pepe, hay que aclarar también que el general Porfirio Díaz fue un gran héroe mexicano. Es un gran héroe de la guerra de la Reforma, un gran héroe de la guerra contra los franceses. Eso mérito no se le podemos quitar. Además, Porfirio Díaz era de los pocos generales mexicanos de aquel ejército mexicano probo y honesto. Le entregaban dinero, el hombre después de una campaña entregaba la contabilidad, y si sobraba dinero lo devolvía. Yo creo que era el único general que devolvía dinero en aquellas épocas. Entonces el hombre no lo podemos tachar de otras cosas, e incluso en los 30 años que estuvo en el poder, que hablemos de un gran enriquecimiento de este personaje, pues no, claro, alrededor de él había también una camarilla que eso sí se enriquecieron, ¿verdad? Pero bien, llega Porfirio Díaz al poder, y pues bueno, le empieza el hombre, un hombre inteligente, un hombre visionario y de mano fuerte, además, de mano dura. Empieza a transformar el país, y esto se va a presentar en un entorno mundial donde el imperialismo y el capitalismo a nivel internacional se está fortaleciendo. Ya el imperialismo territorial norteamericano había avanzado, pues nos habían arrebatado más de la mitad del territorio, ya estaban en Filipinas, estaban en Cuba, estaban en muchas partes del globo. Entonces estaba fortaleciéndose, y la gran expansión norteamericana necesitaba recursos naturales, y querían llevarse los recursos naturales. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Pues bueno, una actitud visionaria definitivamente. Si está enseguida del imperio, pues hay que comunicarnos y bien con el imperio. No había carreteras, pero Porfirio Díaz dice: los trazos importantes del ferrocarril son hacia los Estados Unidos, y construye las vías férreas, que eso le va a permitir un gran avance económico al país. Y se vienen las inversiones extranjeras, pero desbocadas. No hay que olvidar también que desde fines del siglo XIX ya había exploraciones petroleras en este país hechas por compañías extranjeras. Entonces Porfirio Díaz entrega estas concesiones a los extranjeros, ¿verdad? Y les da estas concesiones, que empiezan a ganarse mucho dinero, lógicamente con mal pago a los obreros. El campesinado estaba abandonado en el analfabetismo, explotado también en las grandes haciendas, donde tenían las famosas tiendas de raya, y que los mismos hacendados obligaban a los peones a comprar en esas tiendas, y donde eran vejados, explotados, maltratados y esquilmados, y siempre estaban endeudados con el patrón. Entonces, un estado de cosas que poco a poco se fue manifestando una gran inconformidad. Podemos decir también que hubo una minoría, una élite porfirista, que se fue enriqueciendo. Entonces construyeron grandes fábricas, construyeron grandes empresas, así, industrias de hilados y tejidos. Recordemos que por 1890 se van a establecer las fundiciones en Monterrey, y esto es muy interesante, Pepe. ¿Por qué? Porque ¿y por qué se establecen aquí en Monterrey? Estamos hablando en pleno periodo del porfirismo, ¿no? Héctor Jaime, yo quisiera preguntarle, estos claroscuros en la vida de Porfirio Díaz, como nos han enseñado la historia en la escuela, a veces nos lo pintan como un dictador que hizo mal al país, que provocó mal, en un equilibrio así de comentario de un historiador como usted. ¿Cómo lo podríamos colocar entonces a Porfirio Díaz? ¿Como un personaje en la historia que no se le ha dado el lugar, o que sí se le ha dado el lugar? Bueno, definitivamente. Lo que pasa es una gran figura de la historia mexicana,
para empezar. Indudablemente. Indudable. Un gran héroe mexicano, indudablemente. Ahora, la historia maniquea, aquella que nos enseñaron de los buenos y los malos, pues lógicamente lo colocan en los malos. ¿Por qué? Porque los buenos, entre comillas, son los que ganaron en la Revolución Mexicana y esos son los que van a hacer la historia. Hay que recordar que los grupos en el poder, incluso en la actualidad y en cualquier país, los grupos en el poder son los que van a fijar las políticas educativas. ¿Cómo vamos a educar a nuestros muchachos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes? Pues vamos a educarlos no con el afán de que nos vayan a quitar del poder, sino para seguir perpetuándonos en el poder. Y entonces la historia maniquea, esa de los buenos y los malos, es muy útil para los grupos en el poder. Pero además también esa historia de bronce, esa historia nacionalista que nos inculcaron de ese nacionalismo revolucionario que surgió lógicamente después de la Revolución Mexicana, entonces nos hace ver a este personaje como el malo de la película. Definitivamente, tú lo dijiste muy bien, tiene claroscuros, pero no hay que satanizar definitivamente a don Porfirio Díaz. Yo le diría, bueno, Porfirio Díaz no fue un traidor a la patria como lo fue Santiago Vidaurri, que se alió a los franceses. Sin embargo, algún sociólogo te puede decir, bueno, qué más traición que tener a tanta gente en la opresión y en la miseria. Son aspectos sociológicos, pero yo creo que hay que conocer la vida de estos personajes. Mira, Pepe, hasta hace poco tiempo en las escuelas no se nos permitía ni siquiera discutir a las figuras históricas. ¿Tú te imaginas hace 30 años que alguien hablara mal de Benito Juárez? O que dijera cosas de la vida íntima de Hidalgo, que tuvo 9 hijos. ¿De verdad? Entonces era una escandalera terrible, hasta un profesor hasta lo podían correr del trabajo por andar diciendo esas cosas, ¿no? Por hereje. Por hereje y por andar sacándole estos trapitos sucios a nuestros héroes. Lo que pasa es que desde un tiempo acá bajamos a los héroes de los pedestales, lo estamos viendo desde todos los ángulos, desde el punto de vista humano, con todos sus errores, con todas sus miserias humanas también, y eso no les quita su calidad de héroe. Ahora también, dentro de la historia nosotros sabemos muy bien cuál es el papel del individuo en la historia. Nosotros sabemos, si no hubiera estado Madero, si no hubiera estado Carranza, si no hubiera estado el padre Hidalgo, si no hubiera estado Juárez, hubiera estado otro, definitivamente. Pero lo real, lo tangible, es que ellos fueron. Y son héroes, no se les quita ese ápice tan importante. En el caso de Porfirio Díaz es un héroe. Sin embargo, los cuestionamientos vienen por su largo periodo al frente del país. Y hay que recordar que cuando Madero inicia su movimiento, de hecho, él no pensaba en derrocar a Porfirio Díaz. Él buscaba otro tipo de cosas, pero las situaciones se fueron presentando de tal manera que lo obligaron a irse a proclamar la Revolución Mexicana, ¿no? De todo esto que nos ha dicho Héctor Jaime, hay una reflexión que yo quisiera hacer sin que nos perdamos del tema, Héctor. Pero lo que comentabas de Gonzalitos, que se metió a la política y que luego sus amigos ya ni le hablaban, entonces esto nos deja como una enseñanza ahí de que zapatero a tus zapatos. Pues también es cierto, ¿no? Lo que pasa es que también para entrar a la política se requiere tener una condición muy especial. No cualquiera podemos ser políticos, porque si no tenemos una gran dosis de paciencia, tolerancia y algunos otros valores que se requieren en la política, pues si al primer ataque te molestas, te enojas y vas a gritar y a patear o te va a perjudicar en la salud, pues sencillamente esa profesión no es para ti, porque uno puede ver a políticos, líderes sindicales, diputados locales, federales, senadores y demás, hasta presidente de la República, que la gente les está imprecando, les está diciendo tanta cosa, hasta les recuerdan a su progenitora y demás, y conservan esa calma. Alguien dice, vulgarmente lo vamos a decir, hay que tener cebo político, o en pocas palabras que se te resbalen estas cosas. Pues Gonzalito pues no lo tenía porque él quería ser el bueno siempre, y en la política no se puede ser siempre el bueno, y menos ahora, en la actualidad yo creo que es más difícil. Fíjate, yo considero que es más difícil ser político ahorita, en la actualidad, que en aquellas épocas.
Héctor Jaime, ¿qué estamos viendo allí al fondo? Estamos viendo a dos personajes muy interesantes de la Revolución Mexicana. Lampacense uno, el general Pablo González Garza, que fue uno de los máximos representantes de la Revolución Mexicana en Nuevo León. El otro es el general Jesús Carranza, que es hermano de don Venustiano Carranza, que también inició la Revolución Mexicana acá en estos lugares, anduvo en Coahuila y en Nuevo León. De Pablo González, lamentablemente no es muy reconocido como uno de los grandes jefes revolucionarios, y lo fue. ¿Por qué no es reconocido? Porque cuando va institucionalizándose la política, cuando ya se acaba la revolución armada, que se vienen las luchas por el poder político entre los revolucionarios, pues resulta que Pablo González Garza se hizo enemigo de los sonorenses, del grupo sonorense, en pocas palabras, de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Y estos dos personajes lo van a marginar, y lo marginan de tal manera que no lo reconocemos como uno de los grandes personajes revolucionarios. Fíjate nomás, Pepe, lo que hizo Álvaro Obregón, que es uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido este país. Fíjate lo que hizo. Él propone hacer estatuas, bustos y homenajes a Emiliano Zapata, cuando eran enemigos de ellos. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que fue Pablo González Garza el que mandó al coronel Jesús Guajardo en esta serie de jugarretas que vinieron a terminar con el asesinato de Emiliano Zapata. Entonces, para demeritar a Pablo González Garza, entonces Obregón ideó glorificar la figura de Zapata, y la glorificación de Zapata en la historia de México se debe a Álvaro Obregón, independientemente de los buenos postulados que traía. Pero hay que recordar, Pepe, que no nació como un fin bueno, sino como un fin perverso. Un fin político perverso, definitivamente. Claro, estudiando la figura de Zapata, que es un gran personaje de la Revolución Mexicana, y sus postulados del Plan de Ayala, es excelente y demás, pero también hay que recordar que Emiliano Zapata fue de los héroes revolucionarios el que más actuó en una microrregión. No salió del estado de Morelos cuando fue al Distrito Federal, en aquella famosa fotografía que hay donde está con Pancho Villa en el Palacio Nacional, y otra en Sanborns, en el famoso aquel restaurante de Casa de los Azulejos, ¿verdad? Entonces, son dos personajes muy interesantes. Jesús Carranza luego muere asesinado, no tiene la gran proyección de su hermano don Venustiano Carranza. Héctor, y esta desmitificación, así le pudiéramos decir, ¿verdad?, de las figuras de la Revolución Mexicana, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo se ha empezado a dar? Pues mira, yo creo que es a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Yo lo marco como a partir de 1985 más o menos, cuando ya se empieza a hablar de la desmitificación de la Revolución Mexicana. Incluso se empezó a cuestionar fuertemente ya ha muerto la Revolución Mexicana, y es cuando empieza ya un tipo de cansancio del pueblo, no de los grandes héroes nacionales como Carranza, Madero, Zapata, Villa, sino se cansa de sus, entre comillas, representantes institucionales que están en un partido político consolidado que surge, el famoso PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelo del actual PRI, y luego con el Cárdenas va a cambiar a Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente en el PRI. Entonces, ya cuando hay este cansancio, y que influye mucho, no hay que decirlo, la gran alborada estudiantil que se va a dar en los años 60, con el 2 de octubre de 1968, que quiera sea o no es un parteaguas en la historia de México, y se empieza a cuestionar mucho a las instituciones, y que en el fin del siglo XX va a hacer que se vaya a dar una alternancia en el poder en este país. Héctor, el personaje Francisco Villa jugó un papel también muy importante, pero también tiene claroscuros ahí. ¿Son ciertas, no son ciertas? ¿Era un bandolero? ¿Era un bandido? Pues, mira, Pepe, Héctor nos lo va a aclarar. Sí, en este sentido, Francisco Villa, Pancho Villa, yo creo que uno de los, el héroe más popular, el caudillo más popular, el caudillo revolucionario que la gente quería
sobre todo en el norte de la República. Efectivamente, los antecedentes era de un bandolero, pero es propiciado también por este estado de cosas del porfirismo, donde él ve lo atrabiliario que eran las gentes en los pueblos seguidores de la política de Porfirio Díaz, donde no les importaba nada. Él, ante la cuestión de que el hacendado quería abusar de su hermana, pues le dispara, no lo mata, pero lo hiere, y entonces la Acordada, que era un grupo de represión en el medio rural mexicano, entonces le lanza una persecución feroz, claro, impulsado por este hacendado, y lo hace que se vaya a la marginalidad, al tipo guerrilla, y claro, para sobrevivir pues hay que expropiar, dicen, entre comillas, que nosotros somos que robar, entonces pues asalta diligencias, haciendas, comercios y demás, pero él tenía su modo honesto de vivir, era tablajero, era comerciante, sin embargo es obligado a este tipo de situaciones. Claro, su halo popular se refuerza también que era un hombre que fue mujeriego, según Paco Ignacio Taibo II, que tiene un magnífico libro de Pancho Villa, pues le ha documentado cerca de 36 damas que fueron pareja de Francisco Villa. Eso le da también todo este halo popular y que a la gente le encanta. Además, era un hombre muy inteligente, forjado en el pueblo, lo mismo que Zapata. Yo me pregunto, fíjense nomás, qué caudillos estos tan interesantes que surgen al calor de una lucha revolucionaria, de tal manera que grandes personajes, pensadores, intelectuales, militares, están alrededor de ellos, que casi no tenían instrucción. Entonces, lo carismático, la capacidad de liderazgo de esta gente. Entonces, ustedes imaginan estar bajo las órdenes de Pancho Villa a un general Felipe Ángeles, considerado uno de los mejores artilleros del mundo. Bueno, pues no cualquiera, ¿no? Y así, alrededor de él, una serie de figuras y de generales, pero además de intelectuales, o con Zapata sucedía lo mismo. Entonces, aquí en los conflictos revolucionarios surgen este tipo de caudillos populares que son carismáticos y muestran su liderazgo definitivamente. Pero definitivamente, Héctor Jaime, no podemos negar que los avances de la Revolución Mexicana, sobre todo cuando ya se estableció una jornada de trabajo de 8 horas, de que ya no había tiendas de raya, todo eso ha ido desapareciendo, y creo que es un avance significativo, ¿verdad? Sí, en ese tiempo fue un avance muy significativo. Creo que la explosión popular que se dio, no hay que olvidar que Francisco Madero lanza el grito de sufragio efectivo, no reelección. Primero hace su libro, que es interesante, que todo el mundo menciona, pero nadie lo lee, es La sucesión presidencial, que hace un diagnóstico de lo que es la situación política del país. Y hablamos de Francisco y Madero, Pepe, porque estuvo muy ligado aquí en Monterrey, sus padres aquí vivían, su casa todavía existe, está exactamente en Villagrán y Washington, en la esquina es noroeste, donde está la rectoría de una de las universidades locales. Entonces ahí enfrente de la Alameda, ahí está la casa de los Madero, gente de comerciantes industriales muy reconocidos, y se lanza a la lucha Francisco Madero. Algunos alegan que se van a causar la revolución porque andaban los negocios de la familia Madero en quiebra. Algo hay de eso también, pero yo creo que en este sentido Francisco Madero era un idealista y no pensaba, Pepe, que tal vez esto fuera a hacer una conflagración. Él quería un cambio político y luchó en San Pedro de las Colonias por eso. Lógicamente fueron aplastados porque los chanchullos electorales ya existían y siempre han existido en este país. Entonces son aplastados y ven pues que son reprimidos en sus libertades políticas, y esto lo va a ir conduciendo poco a poco a radicalizar su posición. Viene aquí a Monterrey en junio de 1909 y luego viene en 1910 ya en su campaña, es recibido y va mucha gente a recibirlo, ¿no? Y Monterrey juega un papel muy importante en la vida de Madero, porque esto lo va a marcar definitivamente. Cuando viene ya en su campaña, la gente lo recibe en la estación Unión, que es, vamos a decir ahorita, Cuauhtémoc y Colón. Ahí hay una tienda de muebles ahorita, pero en esa época estaba la estación Unión de los Ferrocarriles, que muchos conocimos. Por ahí se pueden encontrar todavía fotos, y lo recibe la gente y va por él y demás. Entonces se vienen acá hacia la Alameda, pues ahí vivían,
enfrente, ahí en esa casa, en ese balcón, hay un discurso a la multitud. Sin embargo, venía con él Roque Estrada, uno de sus seguidores, y Roque Estrada, en un discurso en San Luis Potosí, se había sobrepasado insultando a Porfirio Díaz y a sus adláteres. Entonces le giran una orden de aprehensión y toman preso a Roque Estrada, y Francisco Madero dice, si él se va a la cárcel, yo también me voy a la cárcel con él. Y hay otra cuestión que mucho ignoramos. Doña Sara Pérez de Madero dice, yo también me voy. Aquí hay una cuestión muy importante. Se ve una solidaridad importante. Fíjate qué increíble, doña Sara lo acompañó a todas las giras políticas, o sea, porque ahora tenemos muy en claro el papel de las primeras damas y demás, ¿no? Pero doña Sara Pérez anduvo, no tan solo en las giras políticas de Madero, sino lo acompañó en las malas, y también ya como primera dama, aunque no se le llamaba así, ella fue actuante, o sea, no es novedad, porque hace poco que tuvimos a Vicente Fox y criticaban mucho a Marta Sagún, pero claro, en aquel momento tampoco doña Sara le quitaba el papel protagónico al presidente, que eso es importante, ¿no? Entonces... ¿Y aquí Marta sí se lo quitó? Definitivamente. Entonces, los toman preso y no batallan mucho porque de ahí en la misma Alameda, nada más que en la esquina de Pino Suárez y Aramberri, ahí estaba la penitenciaría. Lástima que tiraron esa construcción, aunque era una cárcel, ¿verdad? Pero era una construcción muy bella, y se llevan a Francisco Madero, a Roque Estrada, y doña Sara también se va con ellos a la penitenciaría Monterrey. De aquí es mandado a San Luis Potosí y le dan la ciudad por cárcel. No está encarcelado Madero en San Luis. Eso le permite luego fugarse. Hay que recordar que estaban las fiestas del centenario con estas grandes festividades que hizo don Porfirio Díaz, y que la gente participó en todas las ciudades, pero lógicamente los grandes fastos fueron en la Ciudad de México. Aquí también hubo fiestas, aunque interrumpidas por la cuestión de que hubo un ciclón. Y la gente estaba con miedo porque un año antes, en 1909, había sido el gran ciclón de agosto de 1909 que arrasó la ciudad y que costó 4.500 víctimas. O sea, la gran tragedia de Nuevo León fue en 1909 en agosto. Por eso los levantamientos maderistas aquí no pegaron mucho, porque la sociedad y la gente estaba sumamente dolida por este cataclismo natural, la peor tragedia que ha tenido nuestro estado. Entonces, cuando se estaban festejando aquí las fiestas del centenario, empieza un ciclón que no era de las condiciones de aquel, pero entonces la gente tenía miedo y disminuyeron la cuestión de las fiestas. Entonces, Madero aprovecha estas fiestas en San Luis Potosí y de ahí huye, se sube al tren, pasa por aquí por Monterrey, se cuenta que en la estación Rodríguez, en Anáhuac, Nuevo León, se baja a fumar un cigarro o a estirar las piernas, no sé si fumaba o no. Alguien dice que fumar un cigarro, que yo sepa no fumaba, pero bueno, algún historiador lo dice así, pero iban de incógnitos porque iban fugándose. Entonces pasan a San Antonio y es allá donde lanza el famoso Plan de San Luis. Qué cosa increíble, en un plan revolucionario que está incitando a luchar, a levantarse en armas en contra del gobierno. Dice que el levantamiento será el 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Entonces, hasta medio ingenuo parece esto, porque pues cómo le vas a anunciar al enemigo hasta cuándo te vas a levantar, ¿no? Entonces, estas son etapas muy interesantes, Pepe, y yo las marco mucho porque Madero tenía familiares aquí en Nuevo León. Don Gustavo Madero tenía la imprenta El Modelo, que estaba en Padre Mier y Galeana, en la esquina sureste. Ahí tenía don Gustavo su imprenta. Vivía aquí en Monterrey, casada con Carolina Villarreal, hija de don Viviano L. Villarreal. Entonces, esto es muy interesante porque aquí había influencia maderista, aunque también el gobierno de Bernardo Reyes había sido muy progresista y mucha gente en Nuevo León era reyista, y en Coahuila. Es más, don Venustiano Carranza fue un senador más que porfirista, fue reyista, era muy amigo de don Bernardo Reyes. Incluso Madero le propuso a don Bernardo Reyes, o sea, que encabezara el movimiento, ¿verdad? Grupo siempre ha habido, ¿verdad? Sí. Siempre. Héctor Jaime, yo quisiera hacer una pausa ahí para preguntarte, ¿qué pasa con nuestra mexicanidad? Anteriormente, te digo porque yo trabajé en el gobierno municipal allá cuando era muy joven, pero cualquier oficio, cualquier carta que se hacía, se le ponía al final
sufragio efectivo, no reelección. Y tal parece que esto ha ido desapareciendo. Después vino el águila mocha. Yo me acuerdo que ustedes, los historiadores y cronistas, cada lunes iba y se hacía un homenaje allí, pronunciaban discursos, y como que hemos ido de más a menos. Yo creo que aquí lo lamentable es la pérdida de estos valores cívicos que se inician en la misma educación. Se modificaron a partir de Luis Echeverría. Viene la famosa reforma educativa de 1972. Entonces se quitan la cuestión de la historia, la geografía, el civismo, y se dan ciencias sociales, y se eliminan una serie de cosas que antes era clave para el fortalecimiento de la actividad cívica. Se hablaba de Hidalgo y de Madero y de Juárez, pero en los libros de lectura había poemas y había narraciones sobre estos hechos históricos, pero de repente desapareció y ya no le fueron dando importancia. Y además llegan al gobierno algunos funcionarios que no tienen ni conocimiento de la historia. Yo siempre he dicho, un político, para ser íntegro, para ser cabal, para ser completo, requiere conocer de historia. Si no conoce la historia, pues tiende a repetir errores, y además no tiene ese basamento. Y esta crítica la hago extensiva, por ejemplo, en las universidades. Hay directores de escuelas y facultades que no conocen la historia de escuela y facultad y la están gobernando, la están dirigiendo. Yo creo que la raíz, el sustento no se debe perder. Entonces aquí se ha perdido, y mucho. También la deficiente enseñanza en las normales del país para los maestros, pero también en nuestras casas, la falta de lectura, la falta de cultura, que eso se da en todos los ámbitos. Tenemos un país sucio por falta de cultura, todo el mundo tiramos basura. Entonces es una situación que, además, en lugar de estar fortaleciendo la imagen de los políticos por la televisión y por la radio y por la internet, pues bueno, ahí está. Yo digo que no lo deben de hacer, hay que hacerlo. Correcto, porque es una parte de su figura, de ser una figura política y los intereses que hay en juego, pero también hay que hacer campañas permanentes en los medios en favor de los valores cívicos y poner el ejemplo. Pues si no ponemos el ejemplo, si se nos olvida una fecha cívica, y si creemos que con poner una corona ahí frente a una estatua ya con eso resolvimos el problema, yo creo que estamos equivocados. Y hasta las fechas históricas se borraron, ¿no? Se eliminaron por ahí de los... Sí, libros, ¿no? en vías del comercialismo y del consumo. Entonces, para que no caiga el miércoles un día festivo, lo mueven a este día, a un viernes o a un lunes, para aprovechar el puente y que la gente pueda salir y gastar o irse de vacaciones a alguna playa, ¿no? Bueno, eso se comprende en función de este neoliberalismo y capitalismo salvaje que tenemos, pero sin embargo, eso se debe de fortalecer. Yo lo cuestiono, yo digo que la fecha cívica es inamovible, porque además ya hemos eliminado toda una serie de fechas cívicas. Ya no festejamos el 18 de marzo, ya no festejamos el Día de la Bandera, casi pasa desapercibido. El 5 de febrero, pues casi por obligación, porque son las constituciones. Tenemos como fechas fuertes el 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, el 5 de mayo y el 20 de noviembre, y además el 15 y el 16 el 10 de septiembre como fechas cívicas fuertes. Las otras como que han ido desapareciendo. Pero lo importante, Pepe, es que también está mucho en la educación. Y cuando no educamos a nuestros niños, adolescentes en esta serie de valores cívicos y ciudadanos, tenemos el problema que luego nos van a traer consecuencias definitivamente en lo político y en lo social, porque luego llega a gobierno jóvenes con falta de preparación humanística. Mira, yo te pongo un ejemplo. En Singapur, el dictador que está ahí tiene casi 40 años, tiene un partidito ahí que él mismo patrocina de oposición. Llegó un momento en que dice: necesito en el gabinete gente que piense, que tenga vocación humanística. Son los tecnócratas, son los robots, no me ayudan a gobernar el país. Y ordenó que se den humanidades en todas las carreras. Acá parece que vamos a lo mismo. Resulta que si hay tecnócratas, serán muy buenos en sus ingenierías o en sus doctorados en economía y demás, pero carecen también de un sustento ideológico, carecen de un sustento humanístico que los lleve a ser sensibles a las necesidades del pueblo.
¿Y sigue vigente esto del sufragio efectivo no reelección, Héctor Jaime? Yo no me acuerdo cuándo se quitó ese... bueno, se veía bien porque pues difundías en todos lados cada escrito, inclusive los avisos que se pegaban por ahí decía sufragio efectivo no reelección. Sí. ¿Sigue vigente esto? Como esto fue obra de los regímenes revolucionarios, se fue quitando y luego cada año se pone una frase diferente. Año de la cultura física o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este sentido yo digo que hoy, más que nunca, todo el mundo debería poner en sus oficios el sufragio efectivo no reelección, y no tan solo en la cuestión oficial, hombre, hasta en la cuestión privada. ¿Por qué razón? La gran lucha del pueblo mexicano durante la revolución fue precisamente por el sufragio efectivo y la no reelección. Parece que ahora ya vamos de nuevo a la reelección, porque pues ya hay voces que la están pidiendo y que quieren que volvamos a que se puedan a reelegir a esta gente. Habría que ver, los entornos históricos han cambiado, pero el sufragio efectivo yo creo que es uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana, y aunque con todos los chanchullos y los problemas electorales, alquimias políticas, y todos los cochupos, robo de urnas, que es toda una historia muy interesante todo esto, y no se crea que es nada más en el siglo XX, ¿no? Tuvimos todo este tipo de cuestión electorera, de trapacerías electorales, los tuvimos desde que México nace a la vida independiente, y no se diga la falta de claridad democrática que había en la época de la Nueva España, en la época de la colonia. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a los aztecas, los aztecas, los 100 años fuertes del imperio azteca, lo dirigió los 100 años una familia. Todos eran primos, eran hijos y demás. Hay antecedentes muy interesantes en esto, y yo creo que hay que seguir luchando por esta situación del sufragio efectivo y que buscar las mejores maneras. Claro, siempre la cuestión electoral va a llevar a los que andan acechando en eso a mejorar también sus instrumentos de hacer el mal en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, podríamos concluir que el sufragio efectivo no reelección se ve amenazado con la reelección primero de diputados que se anda buscando, de alcaldes, inclusive, pues a lo mejor eso sería la entrada para que luego un presidente de la República se reeligiera. ¿Cuál es el punto de vista de Héctor Jaime? Bueno, en este sentido, el asunto es la idiosincrasia del pueblo mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener un diputado federal, un senador, que si hay una reelección pueden estar apoltronados ahí por 20, 30 años, si tienen los mecanismos para hacer que los vuelva a elegir el electorado, y sí los hay, y más ahorita con una situación tan difícil que pasa el país en la cuestión de inseguridad y de cómo se inyectan recursos a las campañas provenientes de otros de lugares, por no decir de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces es peligroso llegar a una reelección. Yo pienso que no es correcto, es mi punto de vista, y sin embargo hay que perfeccionar toda la cuestión democrática, los mismos partidos también. Mira, la cuestión democrática es una lucha entre los partidos, pero también la bronca entre los partidos es quién dirige y quién controla los partidos. Siempre hay un grupo político que controla un partido, y ahí tiene también sus opositores. El momento que los echan fuera, pues llega otro nuevo grupo político que está controlando. ¿Y quiénes deciden la vida de un partido político? Pues definitivamente los que dirigen ese partido político. Luego queremos hablar de democracia, pues sí se hace la democracia, y si hay alguien que gana dentro de un partido político por 2, por 5, por 10 votos, pues ganó. Y esos son los que tienen la decisión, buena o mala la tienen la decisión, y lo mismo pasa en la cuestión electoral. Lo que sí no se vale es toda una serie de trampas y chanchullos electorales. Esto es lo que tenemos que perfeccionar, y tal vez el cuestionamiento, si nos trasladamos en el tiempo, es muy, muy correcto el que haya diputados y senadores de la oposición por cuestión minoritaria. Eso es bueno porque hay voces de las minorías, de las minorías políticas, y esto lo propuso un nuevo leonés en 1917, don Santiago Roel Melo, que también fue un gran escritor, historiador y distinguido abogado. Él propuso la representación proporcional, y en aquel momento, pues lógicamente que no se la aceptaron.
pero es una propuesta novedosa que luego se va a instrumentar estando don Alfonso Martínez Domínguez en la Cámara de Diputados. Ya empiezan los primeros diputados de oposición y a lo que tenemos ahora. Lo que sí yo cuestionaría es ¿para qué tanto diputado y para qué tanto senador? Pero eso ya lo dejo ahí, eso es para que lo resuelvan los políticos. Bueno, Héctor Jaime, se nos ha ido una hora, tenemos otra, vamos a ir a una pausa y vamos a retornar, pero vamos a platicar en la segunda hora cómo está llegando la Revolución Mexicana a las distintas prepas y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo está llegando? Ahorita se lo decimos. Ya regresamos aquí a la segunda hora, Héctor Jaime, y damos las gracias a la Asociación de Cronistas José P. Saldaña, a todos sus cronistas, a todos sus integrantes, y a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, a la que tú perteneces, porque nos mantienen viva los valores cívicos y buscan allí cuando menos mantener el interés, porque también hay un desinterés por la historia, y gracias a ustedes hemos podido continuar con esta línea que es muy importante. Yo les decía a ustedes cómo está llegando la Revolución Mexicana a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a todo su alumnado. Bueno, pues la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que preside el profesor maestro Jesús Reséndiz, ¿verdad? José Reséndiz, ya le ando cambiando el nombre, profe. Y la asociación de cronistas que preside Armando Leal han llevado conferencias a las preparatorias y a las facultades para hablar de la Revolución Mexicana. Esto fue un convenio que se firmó con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, cuando era presidente Fernando Vázquez Alaniz, y que continuó Arturo Delgado Moya, y que se mantiene y que continúa con el profesor Reséndiz. Para hablar de esto, le preguntamos a Héctor Jaime, si es que no se nos quedaron algunas cosas en el tintero, ahorita las aclaramos, tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se da esto para que los muchachos escuchen a los cronistas y a los historiadores en las aulas? Fíjate, Pepe, es una cuestión bien interesante. Generalmente se maneja que a los muchachos no les interesa la historia, y sabes que hemos hecho muestreos en secundarias y en preparatorias y primarias, y resulta que el 87% de los alumnos sí les interesa la historia, y esto es importante. Entonces, basándose en esto y con una buena visión, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística se acercó a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a darles clases, cátedras de historia a los muchachos, no tan solo de la Revolución Mexicana, de otros hechos históricos también, y se firma este convenio con el licenciado Fernando Vázquez Alaniz, y luego Arturo Delgado Moya lo va a fortalecer y se va a meter a un activismo de todos los socios de la sociedad y llevarle conferencias a todas las preparatorias, con la gran virtud de que se van a televisar simultáneamente a todas las preparatorias, y esto es importante. Además, quedan en los acervos universitarios y se pueden utilizar estas conferencias en cualquier momento como documentos interesantes. Asimismo, se han hecho toda una serie de pláticas, conferencias, congresos y demás en todo el estado. Hace poco, el 7 de mayo, tuvimos en Sabinas Hidalgo una experiencia interesantísima, organizado por el Consejo de Historia y Cultura
de Sabinas Hidalgo y la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Maratón de Historia, donde se impartieron 70 conferencias simultáneas en 70 grupos escolares. Todos iniciaron a las 11 de la mañana y fue un gran éxito que ya nos están pidiendo de otras ciudades que les ayudemos a organizar este maratón, que no se había hecho en Sabinas, que no se había hecho en Nuevo León, que no se había hecho en México, ni en el mundo. Entonces, esto es importante porque la investigación histórica se sigue haciendo en el país. Pero lo más importante de una investigación, Pepe, es su difusión. ¿Y cómo va a hacer que llegue esta investigación, que llegue a los libros de texto escolar? Pues es lo importante. Resulta que todavía en algunos textos nos están manejando lo que a nosotros nos enseñaron hace 50 o 60 años. No puede ser. Hay que incorporar este nuevo conocimiento a los textos escolares, si no estamos incumpliendo con las investigaciones. La mayor parte de los investigadores de la historia están subsidiados, están pagados por el gobierno, que es dinero del pueblo. Entonces hay que regresarle al pueblo estas investigaciones. Héctor Jaime, anteriormente en las universidades, en lugar de conocer las figuras de Pancho Villa, de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, de todos los que hemos mencionado aquí, Emiliano Zapata, Bernardo Reyes, como que teníamos héroes de otros países que exaltábamos. Se ha acabado esta tendencia, digo no, sin minimizar los hechos históricos de otras partes, como la labor del Che Guevara y otras gentes de izquierda. ¿Cómo nos puedes explicar este fenómeno? Bueno, dentro de la cuestión educativa, en los planes de estudio, por ejemplo, de secundaria y también de preparatoria, está la historia general. Hay que tratarlo. Y antes se le tenía mucho miedo a la historia reciente. ¿Cómo vas a hablar de lo que sucedió hace 20, 30 años y hay personajes vivos y demás? Ahora ya no se le tiene miedo a eso. Se habla de esa historia reciente tanto a nivel universal como a nivel nacional. Entonces hay que tratarlo y hay que verlo. Incluso se debe de tratar también en la historia y geografía de Nuevo León, que se imparte de manera optativa, que la quisieron borrar del programa aquí en las escuelas secundarias, y Nuevo León fue pionero en 1888 el establecimiento de la historia de Nuevo León en los planes de estudio. Entonces lo importante es ver en la imagen en su conjunto, si hay personajes de la historia universal que merecen un tratamiento, lógicamente, pero no hay que olvidar también a los nuestros, porque mira, ¿qué pasó? En los años 70, y caímos en el gran error, se viene una transformación después de los movimientos de los 60 en las universidades. Se empieza a hablar que hay que impartir el materialismo histórico. No sé si te haya tocado a ti estudiar en esa época, y resulta que los muchachos ni aprendieron materialismo histórico, ni aprendieron marxismo, pero tampoco aprendieron historia de México, ni general. Entonces, o sea, ni una ni otra. Y fue contraproducente. Además, nos lanzamos fuertemente en contra de las biografías, y resulta que ahora estamos reviviendo las biografías porque los muchachos no tienen arquetipos, no tienen paradigmas, no tienen ejemplos a quién seguir. Y más en una sociedad tan egoísta en la cual vivimos ahora, individualista, donde no somos capaces de reconocer a los compañeros que son valiosos. Entonces falta esos paradigmas y esos ejemplos para los muchachos. Entonces los muchachos los sustituyen pues con el Chupete Suazo, con los One Direction y con estas gentes de la música y de estas muchachas artistas y cantantes, ¿no? Yo creo definitivamente, Pepe, que hay mucho que hacer, y la historia es tan bella, es tan interesante, que hay que seguirle impulsando, y a los muchachos les gusta, porque además si les manejamos, mira, yo en las pláticas, he dado pláticas, conferencias desde jardín de niños, y dicen, oye, ¿cómo le vas a dar tú una plática a unos niños? Claro, bajas tu nivel y te vas con los niños, y a los chamacos les gusta, y les dices a los muchachos de primaria, de los secundarios, de preparatoria, ustedes ya tienen una historia, porque con 12, 14, 15, 16 años ya tienen que contar, ya tienen que decir, y les motivas por ese lado. Y los muchachos ahora están leyendo más que lo que leíamos nosotros, Pepe, y están escribiendo más de lo que escribíamos nosotros. Más nosotros no escribíamos. Ahora con el Facebook y el internet y todo este tipo de cuestión que hay digital, pues los muchachos escriben. Ahora hay que encauzarlos a que escriban bien,
y hay verdaderos tratados de los chamacos, ves ahí algunas experiencias de sus historias y te quedas sorprendido. Esto es importante. Entonces, la historia ocupa un lugar, pero no hay que olvidar que obligatoriamente los gobiernos estatal, federal y municipal tienen la obligación de ser los impulsores de la historia y de los valores cívicos y ciudadanos, porque si no, eso les va a cobrar una factura. Bueno, y cuenta mucho, Héctor Jaime, que el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León sea miembro activo de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística para estos acercamientos de los historiadores y de los cronistas con los universitarios. Definitivamente, porque además nos topamos ahora con un rector que es humanista. El doctor Jesús Sánchez Rodríguez es un personaje que tiene esa calidad humana y humanística, que además, sin dejar la mano firme en el timón universitario que lo lleva a puerto seguro y promisorio, yo creo que el doctor Ansar ha impulsado esto porque además lo siente, le gusta, sabe de lo importante que esto tiene que ser en la universidad, que la universidad no puede estar produciendo robots. Digo, en la cuestión de mecatrónica y estas cuestiones allá, que los muchachos lo hagan, pero en su pensamiento, no nada más producir muchachos que estén pensando en el becerro de oro, que estén pensando en el dinero, que estén pensando en lo pragmático y lo utilitario, que es lo que se nos enseña mucho en Monterrey y que les conviene a ciertos grupos de poder económico y político. Entonces hay que crear gente que piense, y eso se requiere en una sociedad como esta, y el doctor Ansar está en el camino correcto en este sentido y lo ha impulsado bastante, y esperemos que esta directriz la sigan los demás rectores, porque además hay que reconocer también una universidad que te está publicando más de 1 millar de libros al año. Oye, yo creo que esto es un éxito, una universidad que está produciendo una gran cantidad de grupos musicales, artísticos, de danza, de teatro, y que tenemos un centro cultural, colegio civil pletórico, siempre ahí de gente, y una oferta cultural interesantísima. Yo creo que eso significa que se va por muy buen camino. Entonces, estos proyectos, que ya son una realidad, de ir a las preparatorias, de ir a las escuelas y a las facultades, tienen que llevar a cosas muy buenas, y aún más hay que seguir, porque como yo te decía, hablaba en general, pero aquí lo podemos particularizar también, que debe de haber algunas gentes que dirigen en la universidad que no saben ni la historia de sus escuelas o de sus facultades, pero yo creo que metiéndoles esto en la mente de que hay que seguir adelante, yo creo que es muy interesante, Pepe, lo que se está haciendo. Fíjate que estoy muy sorprendido, Héctor, por el porcentaje del que me hablaste de los muchachos que han centrado su atención en este asunto de las conferencias que ustedes están impartiendo. 87% se dice muy fácil, pero es bastante. No, definitivo, y hay un gusto por la historia. Nosotros lo vimos en este maratón de historia en Sabinas, y increíble, y tenemos las pruebas en la mano. Dentro del Consejo de Historia y Cultura de Sabinas tenemos chamacos que están con nosotros desde que estaban en secundaria. Ahora en esta semana cultural que va a haber en la Feria Sabinas, 2 de ellos van a participar dando conferencias, y ya participaron en el Maratón de Historia, y ya fueron a Londres a una reunión de jóvenes mundial, y acaban de ir a Ginebra, Suiza, a una reunión de la Organización Mundial de la Salud. O sea, se pueden convertir en líderes. Y esto hay que aprovecharlo, no tenerle miedo. Además, esto significa para un joven también más compromiso y más responsabilidad de seguirse preparando, y también tener capacidad de decisiones. ¿Por qué, Pepe? Te voy a decir una cuestión también. A lo mejor a alguna gente no le gusta lo que hablamos, pero sí lo decimos porque esto está enmarcado en toda esta cuestión de un efecto revolucionario de esto que estamos tratando, la Revolución Mexicana, ¿no? En la cuestión de las universidades, ¿dónde estaban los laboratorios para forjar a los políticos? Estaban en las sociedades de alumnos, en las grandes discusiones que se daban ahí por el poder de una sociedad de alumnos, y también por la trascendencia y la solidaridad con movimientos sociales. Resulta que esto, después de Luis Echeverría, que
desmovilizó las universidades, y aquí en Nuevo León, después de que llega Martínez Domínguez y Piñeiro en la rectoría, pues imponen un modelo semifeudal ahí, y hay poca participación de los estudiantes en las sociedades de alumnos, y claro, todo el mundo dice, no le rasques al tigre, no le rasques cierta parte del tigre porque puede despertar, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que aquí hay maneras de que los muchachos se desarrollen, y sin las grandes algaradas que hacíamos nosotros en aquellas épocas, yo creo que los muchachos universitarios pueden salir adelante, los mismos de las normales, ser propositivos, tener una mejor formación, y decirle a los muchachos, en la medida que tú estés mejor formado, con mayor bagaje y con mayor herramienta intelectual, esto te va a permitir abrirte paso en la vida, no tan solo para ganar dinero, porque que eso no sea el único objetivo, lógicamente hay que sobrevivir, pero sin embargo yo creo que una persona que piense bien, pues siempre tenderá a buscar mejor calidad de vida, y que tenga el tiempo, porque esto es importante, tener el tiempo disponible para poder también, no tan solo matarte en el trabajo, sino también estar con la familia, disfrutar de la vida, pues que eso al fin y al cabo todos lo queremos, ¿no? Esta semilla que ustedes están sembrando, ¿para cuándo podríamos ver frutos? A lo mejor ya no los vemos. No, yo pienso que sí, lo estamos viendo. Ya te digo, ya. En menos de 7 años nosotros ya estamos colectando esos muchachos que ya están participando con nosotros activamente, y eso nos da mucho gusto. Tú te imaginas, de 1000 alumnos con 2 o 3 que se interesen en la historia, para nosotros ya es una ganancia. Ya estamos del otro lado, pero nosotros pensamos que esto se va a reproducir. Y hay que quitarnos de cuestiones de tipo egoísta, Pepe, porque sentirnos que eres el único historiador de la ciudad, que eres el único que sabe de esto, pues yo creo que eso sí, no debe ser. Debe que surjan muchos, y que los argumentos y que tus trabajos y tus textos y tus investigaciones vayan decantando, que eso sea lo importante. No, si hay un cronista en un pueblo, pues crea más cronistas, si no te van a quitar a ti de cronista, sino que te auxilie. La ley inexorable de la vida es que al rato te vas a morir, y quién va a seguir después de ti si no has preparado a nadie. Yo creo que en ese sentido estamos en el camino correcto, y lo que ha hecho la universidad es muy buena, ¿no? Héctor Jaime, te pregunto, el desconocimiento de la historia lleva a los gobernantes a cometer barbaridades. Digo, por ignorancia, porque no saben, por el asunto de Margarita Arellanes, por el asunto de César Garza, por el asunto de Rodolfo Ambrís, de un alcalde de Ensenada, del gobernador de Jalisco, otro de Chihuahua. En general, como que hay una tendencia al desconocimiento de la historia, y les vale sorbete, con perdón tuyo, el hecho histórico. Bueno, yo creo que aquí, yo definitivamente, yo estoy de acuerdo en el laicismo, en el aspecto público, de un Estado laico, definitivamente separado, porque te evitas problemas. Las historias han sido dolorosas para México, las historias donde interviene y se contraponen el gobierno en turno y la iglesia, y las historias que tenemos, los cristeros, la misma guerra de reforma, fueron muy dolorosas para este país, ¿no? Ahora bien, eso es una de las aristas muy importantes. Yo me declaro partidario de un Estado laico, y a mí no me gusta que esté mezclando una cosa con otra, pero también hay que reconocer cómo los políticos actuales utilizan estos aspectos religiosos para promover una imagen. Mira, vamos a meternos al terreno político, que yo no domino. Hay gente como el ingeniero Espinosa que sí sabe de esta política, y yo sé de historias, pero bueno, forma parte de esto, ¿no? El hombre es un ser político, un animal político, dijo alguno de nuestros pensadores griegos de la antigüedad, ¿no? Entonces lo dice César Garza de Guadalupe, lo dice Ambrís de Juárez y otros, y no pasa nada. Pero lo dice Margarita Arellanes, y dio la vuelta al mundo. Entonces, si le salió a ella sin intención, pues bueno, logró una popularidad y un conocimiento que no se tenía de ella, ¿eh? Y si algún asesor
le dijo eso y la movió por ese camino, cuidado, entonces están asesorándola bien en ese asunto político, independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Quién se había ocupado en los noticieros nacionales de Margarita Arellanes? ¿Quién se había ocupado en noticieros en Francia, en Italia, en España de Margarita Arellanes? Pues si no sabían de su existencia. Resulta que ahora la dama de repente estuvo en la boca de todo mundo, y ahí es usar la situación de corte religioso para un fin político y ya te digo, independientemente que estemos o no de acuerdo con el hecho, estamos analizando el hecho como político y como fin político. Pues ahí creo que lo logró Margarita Arellanes y perfectamente, ¿eh? Pero entonces aquí no es por desconocimiento de la historia, pues. Bueno, sí, por eso te decía yo, si la salió sin intención, pues bueno, el resultado fue para ella positivo. Y si es con intención, bueno, entonces es que hay gente ahí pensante que están utilizando estos recovecos y que los medios inmediatamente se prendieron, porque resulta también, y hay que ser muy claros, Pepe, resulta que en determinado momento nuestros noticieros en los últimos 4 o 5 años se fueron dando, inclinando a la nota roja y a puro hecho violento, y de repente 2 o 3 días no matan a nadie, y parece que nuestros noticieros y nuestros comentaristas en la televisión no saben ni qué hacer. Entonces surge un asunto de esta naturaleza y te ocupa más de medio noticiero, ¿no? Y fíjate qué importante, porque en Regio Vivo, en nuestros periódicos no tenemos nota roja y nos mantenemos, ¿no? O sea, no sé cómo veas tú esta situación. Pues sí, mira, fíjate, y dirán los internautas y televidentes, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la Revolución Mexicana con todo eso? No, claro que tiene que ver, porque no podemos ver los hechos que sucedieron en el pasado aislados de un presente y de un futuro. Porque ¿de qué estamos ventilando? ¿De qué empezamos a hablar? ¿Cuál fue la lucha revolucionaria? El sufragio efectivo y la no reelección. Y inmediatamente, irremediablemente tenemos que caer en la cuestión de la actualidad. Si no, estamos creando gente con pensamientos aislados y no vivimos en una ínsula, y ni la historia es una cuestión encasillada, ¿no? Si se tiene que tratar, y siempre habrá una comparación con el hoy. Y habrá una comparación con el mañana, definitivamente, con lo que queremos. ¿A qué aspiramos siempre? ¿Por qué se dan estos procesos revolucionarios? Se dan porque queremos una sociedad mejor, queremos calidad de vida en nuestras ciudades, y esto incide en que tenemos un alcalde, o una alcaldesa en este caso, que tenemos un gobernador, y queremos que actúen lo mejor posible para que nosotros tener esa calidad de vida, definitivamente, Pepe. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es importante todos estos manejos que se dan y que no podemos desligarlos de la cuestión nacional y local, porque las historias tampoco son aisladas. Ahora bien, al respecto de las notas rojas, y que ha permeado mucho estas historias, bueno, pero hay otras historias. En estas ciudades hay otras historias. Está la gente que trabaja, que tiene su propia historia, las de las colonias, de los barrios que siguen adelante. No todo es la delincuencia organizada, no todos son los choques de tránsito, como chocamos aquí en Monterrey, definitivamente. No todos son los congestionamientos en Morones Prieto y en Constitución. Y siempre luego recordamos a nuestros pueblos, nomás cuando matan a algún individuo pasa un hecho violento, pero si allá está Sabina, ya está Vallecillo y Vialdama y Galeana y demás, y siempre cuando se recurre a ellos, cuando pasa algún hecho y muy aislado. Entonces yo creo que hay que cambiar el punto de vista. El asunto es ver, ¿venderá eso en la televisión el momento actual, donde los terroristas verbales se han apoderado de ella, donde la chabacanería, donde la corrientez está al orden del día? Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Yo creo que verdaderamente no hemos hecho, y la Facultad de Ciencias de Comunicación que hay en nuestro estado deberían de hacer un congresos y simposium para hacer una valoración de la televisión regiomontana y de la radio, porque también hay un terrorismo verbal terrible en la radio, Esto yo creo que... Y de cultura. No, definitivo, ¿no? Y está diciendo cada tontera y demás,
donde no puede ser esta situación. Yo creo que hay que valorarlo, hay que cuestionarlo y hay que decirlo, porque entonces estamos pecando de no ser revolucionarios en nada, de no exigir nada, y cómo podemos analizar a los héroes del pasado si nosotros mismos no estamos haciendo lo posible por esto. Lo más fácil es no hacer nada, definitivamente. Yo decía que el desconocimiento de la historia nos lleva a veces a cometer cosas o a no recordar nuestro pasado, porque recientemente, Héctor, se aprobó una reforma migratoria mediante la cual se va a poner un muro en nuestra frontera con los Estados Unidos, y esto es un agravio a los mexicanos, y yo he visto pocas voces que se alzan en ese sentido y que pues casi es nulo, ¿no? Y los noticieros no se han ocupado precisamente de eso. No, y lo que es peor, hay alguna gente que lo justifica. Hay mexicanos que justifican el famoso muro. Yo creo que los muros son muros de odio, son divisiones entre los pueblos que no deben de existir. Esto es para cuestionar la historia, no tan solo mexicana, no, de Estados Unidos y la historia del mundo actual, del mundo contemporáneo. Esto es consecuencia de un capitalismo salvaje, de un fundamentalismo neoliberal que han llevado al extremo. ¿Qué significa? Que hay unos cuantos que están enriqueciendo cuando la gran masa está empobreciendo. Por eso tenemos los problemas que tenemos, y dicen, no, pues es que en Monterrey son ricos. No, ¿cuáles ricos? Aquí también hay miseria, hay gente que no tiene trabajo, y hay gente, no, claro, aquí en descargo de México, dices, ¿por qué no se producen esos estallidos sociales? Porque tenemos una economía subterránea muy interesante, tenemos un mercado negro, tenemos los tianguis y estas cosas de ropas usadas y ropa barata, mercaditos y demás. Entonces ahí la gente va a paliar, va a disminuir esta inconformidad. Pues en lugar de comprar una camisa de 1,000 pesos en un mall, una plaza comercial, la misma camisa la puedes encontrar a 100 pesos en un mercadito. Entonces hay estos mecanismos donde sale la presión del pueblo mexicano, y en este sentido, Pepe, pues yo creo que también habría que analizar este papel de la economía mundial donde estamos inmersos. Dice, no, es que ¿qué nos importa ya que Francia, que España, pues están tronando, y está tronando Europa, y los Estados Unidos están sumamente endeudados, así como hablamos aquí del gobierno estatal y de los municipales que están endeudados. Los gobiernos españoles y griegos y portugués y francés, y es más, Estados Unidos está endeudado, y en determinado momento se puede venir una crisis mundial terrible. No es para tomar el pánico, pero yo creo que los conceptos que hemos aprendido de la historia que nos sirvan para analizar. Hay que recordar aquel gran crack en la bolsa en Estados Unidos que causó una gran depresión, Sí, y esas manifestaciones, Héctor Jaime, que ha habido en Brasil, que ha habido en España, pues nos demuestran esto que tú estás diciendo. Aquí hemos visto manifestaciones, pero no de esa talla, ¿verdad? Bueno, hay que separar un poco, Pepe. En España la gente está desesperada porque tiene cerca de 8 millones de personas sin trabajo, y eso es inaudito. Es una cuestión que están viviendo los españoles, terrible, que en algunas casas no hacen ni una comida diaria, Cuidado. Y yo lo separo de lo de Brasil, porque acá yo le doy otra connotación que no he visto en ningún periódico, pero yo estudiando la cuestión histórica, siempre que hay un evento importante en un país emergente cuyos dirigentes son enemigos del gran imperio, resulta que hay manifestaciones y broncas contra ese gobierno. Mucho se ha manejado el papel de la CIA en el movimiento estudiantil de 68, que estuvieron provocando cosas. Yo no dudo que en Brasil hicieran lo mismo a raíz de esta Copa Confederaciones, porque de repente se apagaron, ya no hay. Los sindicatos citaron antier a una gran concentración y no fue casi nadie. Pues, ¿qué pasa? ¿Quién estaba moviendo eso que ahora no lo mueve? Yo les aseguro que el próximo año en Brasil, en la Copa del Mundo, va a pasar lo mismo o peor, porque ahí hay intereses aviesos de los grandes imperios que no quieren y sobre todo cuando hay líderes tendientes a la izquierda. Y vemos que en América del Sur está Correa, está Evo, está Mojica de Uruguay, la misma de Argentina, de Brasil. Entonces, de repente resultan estas manifestaciones. No dudamos que hay hambre, que hay miseria,
que hay desplazados, que hay también gente que no tiene trabajo. Pero es extraño también esto que pasa, ¿no? Donde intervienen todas estas fuerzas del extranjero. Entonces, ¿qué nos queda, Héctor Jaime? Que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues mira, pon las tuyas a remojar. Definitivamente, y yo creo que en México, y no se ha valorado, Pepe, tenemos la capacidad suficiente para, yo sé que no estamos exentos de los movimientos del extranjero, porque vivimos en un mundo global, y más ahora con estos medios de comunicación que tenemos, pero sin embargo yo creo que hay capacidad en gente pensante para retomar cosas que en México se hacían. Mira, no vamos a decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque son mentiras. Tú recordarás cuando nosotros éramos pequeños y que llegaron los refrigeradores a nuestros pueblos, tú lo sabrías y no había nada, media coca y no te la podías tomar. Había unas tortillas duras ahí y no había jamón, hombre, había salchichón o mortadela que le decíamos y no te lo podías comer porque tu mamá te pegaba. Pero ahora los muchachos abren el refrigerador y está lleno, y comen y se toman el litro de leche con una confianza. Por eso yo digo que no todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, en el aspecto educativo, habría que revalorar históricamente la educación nuestra. Nuestros alumnos entraban el 2 de septiembre, Pepe, y para el 15 de diciembre ya sabían leer y escribir las dos letras, los dos tipos de letras. Ahora llegan a tercero de facultad y algunos no saben ni leer, caray. No se vaya, vamos a seguir tocando el tema de la Revolución Mexicana en el aspecto ahora educativo que estamos abordando. Regresamos en un minuto. Sí, pues pues ya regresamos, Héctor Jaime, nos quedan todavía 25 minutos para seguir hablando de este tema tan apasionante como es la Revolución Mexicana. Y bueno, una de las conquistas de la Revolución Mexicana fue la educación. Así es. Y estamos hablando de la educación. Héctor Jaime, yo quisiera preguntarte, anteriormente, o al menos a mí me tocó, que iba a la escuela en la mañana y en la tarde. Y salíamos pero bien preparados. Se veían muchas horas de trabajo de los maestros, premios que se daban en efectivo, 30 pesos ahí, esos pesos grandotes así de plata, los estímulos que se daban. ¿Qué fue lo que pasó, Héctor Jaime? ¿Por qué se disminuyeron las horas en la educación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde perdimos el rumbo? Te lo pregunto como historiador. Mira, y te respondo también como historiador y como maestro, que fui por 31 años y que me tocó ir en la mañana y en la tarde a las escuelas, e incluso trabajar mañana y tarde. ¿Dónde se perdió el rumbo? Pues mira, en el momento en que tuvo el gobierno la incapacidad para cumplir con la infraestructura educativa. Llegó un momento en que no pudo construir tantas escuelas, pues ya los muchachos todos iban a las escuelas, entonces crearon los famosos turnos. No fue una conquista sindical, cuidado, porque todo el mundo le echamos al sindicato, y más cuando, por lo que acaba de pasar de la ex líder que está en la cárcel. No fue una conquista sindical. El gobierno tuvo la incapacidad de hacer la infraestructura educativa, entonces tuvieron que aprovechar los edificios al máximo y hacer turnos matutinos, vespertinos, y algunos hasta en la noche funcionaban con alumnos y maestros diferentes. Entonces también se pierde el asunto de la entrega total del maestro. El maestro tenía que ir en la mañana y tenía que ir en la tarde, no tenía tiempo de andar correteando por otra escuela, Pepe, porque no podía, porque estaba en su horario de mañana y la tarde. En el momento en que se hacen los turnos, el profesor vio la oportunidad de buscar otro trabajo en la tarde y otro en la noche, incluso. ¿Qué calidad de enseñanza iba a dar aquel profesor? Si verdaderamente trabajaba en la mañana, pues iba a llegar mermado en la tarde, y no se diga en la noche. Entonces ahí empiezan los problemas. Luego ya la cuestión sindical, los líderes sindicales vieron la oportunidad, bueno, pues para ayudar a los compañeros, vamos a hacer la doble plaza, y hay una plaza para
bien pagada para el maestro en la mañana, otra plaza también pagada en la tarde, y algunos hasta tienen horas u otra plaza en la noche. Entonces, esto vino a descomponer este sistema, ¿no? Definitivamente. Yo creo que ahí fue donde estuvo el quiebre, y aparte que nuestras ciudades crecieron. La cuestión urbana se fue expandiendo tanto, de una población que en la época de don Porfirio era el 80% rural, ahora es más del 80% urbana, y las ciudades crecieron desordenadamente, de tal manera, y de eso qué tiene que ver, dice, pues qué tiene que ver las escuelas, pues sí, que a los padres de familia se incorpora la mujer al trabajo, entonces para ellos es una gran bronca, un gran problema, llevar a los muchachos a las escuelas, e irlos a dejar y desplazarse a su trabajo. Y qué difícil es para ellos que les digan mañana no hay clase. ¿Dónde se va a quedar el muchacho? Entonces nuestras escuelas acarrean otra problemática, se han convertido en guarderías grandotas, porque sean para primaria o sean para secundaria, porque aquello truena el hogar. Antes estaba la señora en la casa, podía ir por el chamaco, pero ahora ya no está. O sea, ¿a qué llegamos, Pepe? Que esto no es una situación fácil de atacar, ¿verdad? Dice, no, y ahora se están pidiendo, no, que se amplíe más el horario. Y yo digo, sí, que se amplíe más la guardería. Entonces, y verdaderamente, como se está enseñando ahora, sí parecen guarderías donde solo se cuidan a los muchachos. Otro aspecto que yo critico mucho de la actual educación, y no porque tiempos pasados fueran mejores, porque nos costaba sangre, sudor y lágrimas, porque aparte si no salías bien te enfrentabas con el papá y con la mamá, y no había que quejas en derechos humanos no estoy diciendo que sea correcto el sistema que emplean con nosotros, pero sin embargo ahora hay un acuerdo, si mal no se me olvida, es el 128, donde nadie puede calificar, ningún maestro puede calificar con menos de 5 algún alumno. Entonces, los muchachos muy hábiles, el siguiente periodo sacan 7 y ya promedian 6 y ya pasaron. A nosotros nos tocó el sistema centesimal, y donde se evaluaba de 0 a 100. Sacabas 24 te ponía. Significaba que había que sacar más de 70, casi 80 para poder pasar a la siguiente. Y ahora los muchachos son muy hábiles en ese sentido y estudian además, entre comillas, estudian para pasar, no para aprender. Hemos inculcado a los alumnos el hecho de que vayan a las escuelas y que hagan el mínimo esfuerzo no aprenden, sino por pasar un examen. Entonces, no es el fin de la educación es pasar un examen. Por eso a los muchachos a la vuelta de dos años se les olvida todo lo de historia, se les olvida todo lo de física y de matemáticas, no les interesa. Claro, están ya en una cuestión personalizada que al que le interesa alguna cosa, pues se le queda, pero si no le interesó, hay gente que sale de sexto año de tercero secundaria como si no hubiera pasado en la escuela, porque la preocupación de él era pasar el examen para decirle a los papás y exigirles algún premio, porque ahora exigen premios, no piden, no hay castigos, ahora puro premio. Y exigen, ¿verdad? Así exigen. Héctor Jaime, ¿y cómo era la paga en aquel tiempo? Digo que tú eras maestro por aquellas fechas. Mira, era mala. No era tan buena, pero también hay que ser justos. Yo, por ejemplo, en 1967, un maestro ganaba 666 pesos al plaza inicial. Ponle 1,000 pesos plaza inicial, sino más que un Volkswagen costaba 8,000 pesos. O sea, con el salario de 8 meses podías comprar un Volkswagen. Y te lo soltaba una agencia y no te cobraban intereses moratorios, o sea, los pagos eran fijos. Comprabas una casa y los pagos eran fijos. Entonces cambió también mucho el entorno económico y la situación de la carestía de la vida. No era una angustia para las familias, todavía a fines de los 60, la situación de la carestía de la vida y de la inflación. No hablamos de inflación en aquella época. Entonces, ¿cuántas veces nos enseñaron y cuántas veces enseñamos a los alumnos a multiplicar por 12.50, que era lo que costaba el dólar? Entonces, no se hablaba de eso, y eso era un peso menos en la preocupación de las familias. Si no se ganaba mucho, al menos no estaba inflado. Resulta que ahora los salarios pues aumentan en un mínimo, pero los precios aumentan. Si los salarios aumentan aritméticamente, los precios aumentan geométricamente.
entonces no te alcanza. Además que nos metieron también en el consumo, ¿no? Antes había un tenis muy discretos de lona de 2 colores, ahora no, hay tenis para cada actividad y muy caros. La muchachita, vestir a una chamaca adolescente ahora es carísimo. Desde medias, zapatos, la ropa interior, los vestidos y toda una serie de cosas, es caro comparado con otras épocas. Y nos metieron a los hombres a la moda, cuando se usaban las modas que eran muy discretas para los hombres, y ahora hay que estar cambiando también la moda, pero nos han metido a la moda también de cambiar celular y de cambiar aparatos y demás. El agua pagaba la de la casa nada más, ahora pagas la de la casa, los garrafones y las botellitas que te tomas. El celular, pagabas el teléfono fijo, nada más, pero ahora pagas el teléfono fijo y 4 o 5 celulares en tu casa, ¿no? Y esta búsqueda de más chambas por parte de los maestros ha demeritado, ¿verdad? Definitivo. ¿Por qué? Ante el consumismo que tenemos y el afán de ganar un poco más, pues va el maestro a buscar más horas. Eso es muy, muy claro, muy lógico y permitido además. El problema es hasta qué punto va a incidir en la calidad de tu trabajo. Conozco maestros que perfectamente van y trabajan en la mañana y van en la tarde y hacen un esfuerzo supremo también en la noche, pero son los menos, Ahí conozco algunos otros que de plano yo diría, yo no permitiría que mis hijos fueran alumnos de estos, ¿no? Hay de todo como en botica. Además, se ha satanizado también la figura del maestro, Hay que recordar que en la Revolución Mexicana hubo grandes maestros y pensadores, el profesor y general Antonio Villarreal, egresado aquí de la Normal del Estado de Nuevo León, el profesor Gregorio Morales Sánchez, Jesús Garza Siller, muchos otros profesores muy interesantes. Lo que pasa ahora es que también falta conciencia y falta preparación de algunos, no todos, y se ha satanizado la carrera del magisterio. A un problema que tenemos ahora es, choca un maestro y sale en los medios de comunicación, profesor ebrio choca, pero puede chocar un arquitecto, un ingeniero, un doctor, y no dicen la profesión, y acá siempre están machacando en este sentido. Claro, hay muchos de traumas infantiles de las gentes que trabajan en los medios, que siempre están echándolo a eso por algún odio, por algún prejuicio que tienen, ¿no? Pero definitivamente el profesor es un elemento que tenemos que cuidar, que tenemos que arropar, que tenemos que pagarle bien, que tenemos que darle lo mejor para que pueda trabajar definitivamente. No podamos darlo a grupos de 50 y 60 alumnos, definitivamente. Tenemos que arroparlo, ayudarlo, prepararlo, no hostigarlo ni estarlo amenazando que lo vas a correr si no pasa un examen. Ya lo tienes adentro, tienes que prepararlo, definitivamente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y también la clave está en las escuelas normales. Hay que mejorar nuestras escuelas normales para que los muchachos, y sí se puede si les lanzas esa mística. La educación en Nuevo León se sigue sosteniendo gracias a la mística que implementó el ingeniero Miguel F. Martínez a la escuela nuevo leonesa, que fue seguido por Serafín Peña, por Pablo Olivas, por Plinio de Ordóñez, por Humberto Ramos Lozano y por muchos otros que no reconocemos ahora porque los mismos profesores somos parcos para reconocer a Pepita Fraustro, una gran maestra que tuvimos en Nuevo León, la misma Yolanda Blanco, que acaba de ser secretaria de Educación, Eugenio Solís, Daniel Guadiana Ibarra, Jorge Mascareñas, y cuántos maestros hay que tenemos que con el alma, con el corazón, iban a las aulas y tenemos esos ejemplos muy claros. Y esto, fíjate, con más de 100 años. Por eso la escuela nuevo leonesa se sostiene todavía gracias al pensamiento de aquellos personajes. Y lamentablemente se ha perdido también el liderazgo, ¿verdad?, que tenían los maestros de aquella época en su comunidad. Tenemos algún... Creo que ya se resolvió. Vamos a un corte porque tenemos, creo que una problemita.
Ya regresamos después de haber corregido esta falla. Pues otra vez, Héctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo esto que hemos platicado aquí en los diferentes aspectos que hemos abordado? Bueno, yo creo que lo más importante, Pepe, es el razonar sobre cómo un movimiento revolucionario que costó 1 millón de víctimas y que fue muy doloroso para el país, cómo la historia nos da estas muestras, estos testimonios de cómo fue avanzando el país poco a poco, cómo se fueron estableciendo las instituciones, cómo también algunos se fue modernizando el país, cómo se fue avanzando, inmerso dentro de toda la cuestión mundial. Pero yo creo que definitivamente el saldo es positivo. Yo no soy partidario de estos aspectos negativos que se manejan mucho en la cuestión política, ¿verdad? Es decir, es que en los últimos 70, 80 años no se hizo nada. Eso es, sinceramente, no es creíble, porque ¿de dónde vienen ellos? ¿En dónde se educaron ellos? ¿De dónde se prepararon? Yo creo, para empezar, y la cuestión que muchos critican sobre la cuestión de la salud, eso hay que defenderlo, hay que fortalecerlo, porque nos conviene a todos. Si no, esto truena. Tenemos que mejorar los servicios de salud que son producto de la Revolución Mexicana. El ISSSTE y el Seguro Social, hay que estarle metiendo dinero, eliminar la corrupción, mejorar los servicios que sean dignos de un país como el nuestro. Lo son, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que va y no hay suficiente, pero todo lo que es en especialización, yo lo he palpado, es de primer mundo y es muy rescatable en cuanto a que una persona no puede pagar cantidades estratosféricas. Ahora bien, en el caso de la educación, yo señalaría ahí que se ha cuestionado tanto. También habría que ver por qué ha surgido en las últimas épocas unas campañas fuertes en contra de la privatización de la educación. Se hace mucho mella en este asunto para eliminar o limitar a la cuestión educativa en pro de planteles privados, que ha crecido mucho la educación privada. Pero también hay que recordar lo siguiente, porque nunca se hacen estos análisis. En la Secretaría de Educación cabe todo. El deporte está dentro de la Secretaría de Educación. La cultura está dentro de la Secretaría de Educación. El INA, nosotros, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos dentro de la Secretaría de Educación. Bellas Artes también. Y las universidades y la NOYES y todo está dentro de educación. Oiga, ¿no sería conveniente ir adelgazando la Secretaría de Educación, esta estructura tan pesada? Vamos quitando al deporte de ahí, vamos quitando a la cultura y la investigación de ahí, vamos adelgazando para ver verdaderamente cuándo se aplica la educación. Si me estás cargando en el costo alumno lo que le estamos aportando a un deportista, y qué bueno que se le aporte, o a un artista, un pintor, pero ¿por qué se lo vas a cargar? Gastamos 300, 400 pesos por alumno en México. Si le estás cargando todo lo demás. Yo creo que ahí falta visión. Hay que adelgazar y además la burocracia también. En el caso del magisterio, se ha perdido liderazgo definitivamente, pero liderazgo académico. No hablemos nada más del liderazgo político y del liderazgo político corrupto. No, yo creo que ahí el maestro tiene que seguir siendo líder, si no estamos perdidos. Como los sacerdotes en aquel tiempo, viéndolo de la cuestión del Estado laico, pero eran guías también espirituales de un pueblo, y hasta se ha perdido el respeto también por los sacerdotes y por los ministros religiosos, y se ha perdido el respeto por los maestros, y se ha perdido el respeto por los padres de familia. Entonces, cuidado con esta crisis de valores que estamos teniendo, y que hay que analizarlo, y hay que hacer foros, y hay que hacer discusiones, y hay que llegar a cosas positivas, que no todo se le vea la implicación política de alguien que quiere proponer algo y diga, no, es que trae asuntos políticos atrás de todo ello. Yo creo que hay maestros que han estado haciendo muy bien las cosas. En Nuevo León tenemos escuelas de primer nivel, las de Cadereyta, por ejemplo, las 2 secundarias de Cadereyta, excelente nivel, la secundaria 50 José Vasconcelos en Monterrey, excelente nivel, no se diga las 2 anexas,
la primaria Santiago Arroyo de la Lindavista, sigue esta que está acá por Garzazada, ¿cómo se llama? La escuela primaria, se me va el nombre, Torres Bodet, la Venustiano Carranza, las normales, la normal de Sabinas, la de Montemorelos, la misma de aquí, tienen buen nivel. O sea, hay cosas que están haciendo bien. Por unos cuantos no se puede tachar a los demás de que no tenemos. Ahora no funciona. Además, históricamente, Nuevo León fue el primer estado que aceptó la evaluación. Ahí está. Los exámenes de oposición. El director de la normal de Sabinas de Montemorelos, ellos entraron por oposición y presentaron su examen. Y eso ya para nosotros en Nuevo León es común, cuando en otros estados no han podido implementarlo. Pero bueno, nosotros queremos el bien para todo México, pero en el caso nuestro de Nuevo León, yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que se ha hecho y sin embargo hay que pensar y repensar la educación, hay que pensar y repensar la historia, hay que pensar y repensar la actividad cívica y ciudadana, que es una obligación del gobierno estatal, municipal y federal. Por eso luego nos quejamos, ¿qué es lo que está pasando? Pues si no lo estás atendiendo, compañero. El problema se da en una cuestión ciudadana amplia, que es cultura. La cultura de no tirar la basura, la cultura de no ponerte el cinturón, pues por eso tenemos tanto muerto. Salen volando las personas cuando hay un accidente, porque nos falta la cultura de ponernos el cinturón y toda una serie de cosas, de detalles. Tenemos las presas llenas de basura en todo México, tenemos las calles llenas de basura, es inaudito toda esa situación. Entonces dicen, es que a mí no me importa. No, te tiene que importar porque nos está afectando a todos. Y esto es un proceso revolucionario, fíjate. Eso es verdad, es verdaderamente lo revolucionario. No esperemos nada más la revolución en cuestión armada y en cuestión de que tenemos que exigir violentamente las cosas. No, si podemos revolucionarlo, nuestro entorno, vamos empezando por nosotros mismos, Pepe. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu presencia, Héctor Jaime, por estar aquí. Tengo entendido que un grupo de cronistas y de historiadores nos ve por ahí en algún lugar, encabezados creo que por Armando Leal Ríos. Un saludo si nos estás viendo. Siempre cae una llamada por aquí, hoy no cayó, algo sucedió, no sé si será un problema técnico, pero le agradecemos mucho a Héctor Jaime su presencia aquí en esto, a nombre de Regio Vivo y del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides y de todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias. Grandes triunfos que tenemos en la Revolución Mexicana. Bueno, después de la Revolución Mexicana hay que ver el establecimiento del Politécnico, el fortalecimiento de las escuelas normales, de las mismas universidades, que solamente había una o dos en aquella época, y ahorita hay en todos los estados. O sea, hay saldos positivos. Claro, queremos encontrar situaciones negativas, pues también las hay y las podremos platicar. Muy importante lo que está diciendo Héctor Jaime, porque hay voces, hay críticos que dicen que estamos igual. Ya ve usted la diferencia, como nos lo explica el licenciado Héctor Jaime, y yo creo que esto de lo de imponer gobernadores es un deporte que siempre ha existido y seguirá existiendo, pero eso ya es otro tema, ¿verdad, Héctor Jaime? Sí, no, es muy interesante porque luego, como venimos a hablar de la Revolución Mexicana, pero por ese lado político nos podemos desviar en estos asuntos porque los sistemas ahora y los procesos electorales y las mañas, por no decir manías, las mañas, como dicen en el pueblo, electorales, también se han perfeccionado y han cambiado. Pero bueno, es otro asunto que nosotros no nos viene a cuento en esta ocasión, sino hablar de la Revolución Mexicana en su fase armada y cómo se dio todo este proceso y por qué se dio, Pepe. Pues adelante, doctor Jaime. Sí. Tú eres el experto. Explícanos algo de cómo
cómo fue el origen de la Revolución Mexicana, por qué se dio efectivamente y cuántas vidas costó, ¿verdad? Costó muchas vidas. Así es, pues fíjate, habría que remontarnos a la época de la Guerra de la Reforma, incluso a la intervención francesa, porque ahí surgen una gran cantidad de caudillos, ahí se va a consolidar el país, el concepto de país, el concepto de república, y que es precisamente con don Benito Juárez. Pero ¿por qué lo marcamos hasta allá? Porque uno de los grandes héroes de la Reforma, de la Guerra de la Reforma y de la intervención francesa es el general Porfirio Díaz, y con esto va a permear las últimas décadas del siglo XX. Juárez, después del triunfo contra los franceses, se toma el poder, claro, con algunos problemas de alguna gente que ya no quería que continuara el poder. Hay que recordar que también estaban Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y del elemento militar más distinguido en ese momento era el general Porfirio Díaz, lógicamente con el contrapeso del general Mariano Escobedo, de Nuevo Leonés, y con Sóstenes Rocha. Pero aquí podríamos ver, fíjate cómo vienen los tentáculos de la política y aquí cómo afectaban a Nuevo León. El representante juarista acá en Nuevo León era el licenciado Lázaro Garza Ayala. El representante lerdista de Santiago dejó una estela de cambio definitivamente en nuestro país. Hay que recordar que en los 30 años de dictadura porfirista, pues estuvo sometido el pueblo políticamente, bueno, también económicamente, de eso lo vamos a platicar dentro de un momento, y las libertades cívicas estaban conculcadas, es decir, estaban aplastadas por la voluntad del gran dictador, que él ponía diputados, alcaldes, incluso hasta en regiones muy lejanas, no se diga los gobernadores, senadores. Mira, tenemos un claro ejemplo, el gran y célebre educador nuevo leonés, el ingeniero Miguel F. Martínez, impulsor de la educación nuevo leonesa, magnífico personaje. Pues don Porfirio se le ocurrió que fuera senador por el estado de Durango, y yo no recuerdo que el ingeniero haya estado nunca en Durango en estas investigaciones que nosotros hemos hecho, para que veas cómo la voluntad de un poder dictatorial como don Porfirio Díaz pues hacía y deshacía y no le importaba el pueblo. Ahí hay una ganancia, porque la Revolución Mexicana va a pugnar precisamente en su primera fase, en la cuestión maderista, en la rebelión maderista, por el sufragio efectivo y la no reelección, y esto ya es un triunfo, con todos los recovecos que le quieran encontrar los críticos, definitivamente, pero fundamentalmente los avances tuvieron el aspecto social. Toda revolución que se precie como tal, hay dos factores importantes, Pepe, que hay que pues resaltar: la lucha por la educación y por la salud, y los saldos positivos de la Revolución Mexicana y de la Revolución Cubana y de otras revoluciones en el mundo es en estos dos aspectos que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Pues una educación accesible al pueblo. A veces en los últimos años decimos, bueno, parece que se nos está encareciendo para la gente, ¿no? Bueno, pero esas ya son luchas que tenemos que dar nosotros, y nada tienen que ver Zapata, Madero, Villa y demás. Ya es otra cuestión. Sin embargo, hay que recordar que en la época porfirista más del 80% de la población era analfabeta. Y viene la Revolución Mexicana con los regímenes revolucionarios, y esto le va a dar un giro completo a la cuestión educativa. Y el otro gran beneficio es la salud, que no debemos de perderla. El ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE León y todas estas instituciones de salud que se han construido después de la Revolución Mexicana, son instituciones de salud que mucho benefician al pueblo, y no hay que perderlo. ¿Con qué puede pagar una persona una operación de $500,000 que si gana 2 salarios mínimos? Imposible. Entonces hay que cuidar este régimen de salud que tenemos, el ISSSTE, el Seguro Social, claro, luchar porque no haya corrupción, luchar por mejor atención, y lógicamente sabemos también que va mucha gente, pero la medicina especializada que tenemos en estas dos instituciones es de primer orden y hay que cuidarlo, y esas son... Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el programa
Sábado de Historia, y contamos hoy con la presencia del delegado del INAH, que en esta ocasión viene como miembro activo de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Damos la bienvenida a Héctor Jaime Treviño Villarreal, quien en esta ocasión nos viene a hablar de la Revolución Mexicana. Tenemos 1 hora 45 minutos para hacerlo. Vamos a tener 45 minutos continuos, y en la segunda hora pues ya el licenciado Héctor Jaime nos dirá si seguiremos hablando de la Revolución Mexicana o no, que es un tema bastante amplio. Le damos la bienvenida al licenciado. Sí, muy buenos días, estimado Pepe. Yo les agradezco por haberme invitado, sobre todo también a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, nuestra casa, y a su presidente, el maestro José Reséndiz Valderas, y lógicamente a nuestro buen amigo, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides de Regio Vivo y de regio.com, y sobre todo por la oportunidad de estar aquí charlando contigo, Pepe, y también con los internautas, por no decirles televidentes. Sí, los internautas que nos hacen favor de vernos a través de Regio Vivo, que es el canal de televisión de nuestros periódicos regio.com y Regio Deporte. Pues sin más rodeos, maestro, profesor, Héctor Jaime es un hombre de letras, es un hombre muy culto en toda la extensión de la palabra. Nos va a hablar de la Revolución Mexicana, y yo comenzaría preguntándole, Héctor Jaime, a 100 años de la Revolución Mexicana, ¿se ha logrado lo que se buscaba? Digo, o a lo mejor nos quiere dar primero una introducción y luego ya nos iremos a las preguntas, como usted guste. No, yo creo que es excelente tu pregunta, Pepe, porque generalmente después de un movimiento social y revolucionario, la gente lo que se cuestiona, ¿sirvió? ¿No sirvió? ¿Cuáles fueron los saldos? ¿Qué nos dejó? ¿Fue positivo para el pueblo? Yo creo que definitivamente, aunque últimamente alguna gente lo quiera negar, según sus influencias partidarias, pero la Revolución Mexicana dejó Sebastián Lerdo de Tejada, era increíblemente el doctor José Eleuterio González, Gonzalitos, y él, junto con él, pues Ramón Treviño, los hermanos Treviño, Ramón y Vicente Treviño, que tenían influencia política, y el representante del porfirismo acá, o los representantes eran el general Jerónimo Treviño y el general Francisco Naranjo. O sea, la repercusión de la política nacional se daba acá en la región, en estos grupos bien determinados. Pues bien, resulta que a la muerte de Juárez asume el poder Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, y acá en Nuevo León triunfa el doctor José Eleuterio González, que se mete a las leyes políticas, y Gonzalitos dice en sus escritos que fue un error haberse metido en la política, porque resulta que la mitad de la gente y de sus amigos ya no le hablaban, ya hasta le negaban el saludo. Entonces era una actividad para Gonzalitos, que el impuesto a recibir todo el bien del pueblo ya había sido declarado benemérito en vida, y entonces pues de repente que no te hablen hasta ni que fueron tus alumnos y demás, pues es la cuestión de tipo político, ¿no? Sin embargo, hace buen gobierno Gonzalitos, luego se plantea su reelección o seguir adelante, y pues no acepta. Él no va a aceptar. Vienen los barruntos ya de inconformidad, y el general Jerónimo Treviño va a encabezar aquí el plan de Tustepec y el plan de la Noria, que los había lanzado don Porfirio Díaz. Finalmente, después de la muerte de Juárez, salida del poder de Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias a un lado, entonces la figura más representativa en el ámbito político y que llega a la presidencia precisamente con el grito de la no reelección es el general Porfirio Díaz, que sin embargo, de todo lo que podamos decir aquí, Pepe, hay que aclarar también que el general Porfirio Díaz fue un gran héroe mexicano. Es un gran héroe de la guerra de la Reforma, un gran héroe de la guerra contra los franceses. Eso mérito no se le podemos quitar. Además, Porfirio Díaz era de los pocos generales mexicanos de aquel ejército mexicano probo y honesto. Le entregaban dinero, el hombre después de una campaña entregaba
la contabilidad y si sobraba dinero lo devolvía. Yo creo que era el único general que devolvía dinero en aquellas épocas. Entonces, el hombre no lo podemos tachar de otras cosas. E incluso en los 30 años que estuvo el poder, que hablemos de un gran enriquecimiento de este personaje, pues no, claro. Alrededor de él había también una camarilla que eso sí se enriquecieron, ¿verdad? Pero bien, llega Porfirio Díaz al poder y pues bueno, le empieza el hombre, un hombre inteligente, un hombre visionario y de mano fuerte además, de mano dura. Empieza a transformar el país y esto se va a presentar en un entorno mundial donde el imperialismo y el capitalismo a nivel internacional se está fortaleciendo. Ya el imperialismo territorial norteamericano había avanzado, pues nos habían arrebatado más de la mitad del territorio, ya estaban en Filipinas, estaban en Cuba, estaban en muchas partes del globo, entonces estaba fortaleciéndose y la gran expansión norteamericana necesitaba recursos naturales y querían llevarse los recursos naturales. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Pues bueno, una actitud visionaria definitivamente. Si está enseguida del imperio, pues hay que comunicarnos y bien con el imperio. No había carreteras, pero Porfirio Díaz dice los trazos importantes del ferrocarril son hacia los Estados Unidos y construye las vías férreas, que eso le va a permitir un gran avance económico al país. Y se vienen las inversiones extranjeras, pero desbocadas. No hay que olvidar también que desde fines del siglo XIX ya había exploraciones petroleras en este país hechas por compañías extranjeras. Entonces Porfirio Díaz entrega estas concesiones a los extranjeros, ¿verdad? Y les da estas concesiones que empiezan a ganarse mucho dinero, lógicamente con mal pago a los obreros. El campesinado estaba abandonado en el analfabetismo, explotado también en las grandes haciendas donde tenían las famosas tiendas de raya y que los mismos hacendados obligaban a los peones a comprar en esas tiendas y donde eran vejados, explotados, maltratados y esquilmados y siempre estaban endeudados con el patrón. Entonces un estado de cosas que poco a poco se fue manifestando una gran inconformidad. Podemos decir también que hubo una minoría, una élite porfirista que se fue enriqueciendo. Entonces construyeron grandes fábricas, construyeron grandes empresas, así, industrias de hilados y tejidos. Recordemos que por 1890 se van a establecer las fundiciones en Monterrey. Y esto es muy interesante, Pepe. ¿Por qué? Porque, ¿y por qué se establecen aquí en Monterrey? Estamos hablando en pleno periodo del porfirismo, ¿no? Héctor Jaime, yo quisiera preguntarle, estos claroscuros en la vida de Porfirio Díaz, como nos han enseñado la historia en la escuela, a veces nos lo pintan como un dictador que hizo mal al país, que provocó mal, en un equilibrio así de comentario de un historiador como usted. ¿Cómo lo podríamos colocar entonces a Porfirio Díaz? ¿Como un personaje en la historia que no se le ha dado el lugar o que sí se le ha dado el lugar? Bueno, definitivamente. Lo que pasa es una gran figura de la historia mexicana, para empezar. Indudablemente. Indudable. Un gran héroe mexicano, indudablemente. Ahora, la historia maniquea, aquella que nos enseñaron de los buenos y los malos, pues lógicamente lo colocan en los malos. ¿Por qué? Porque los buenos, entre comillas, son los que ganaron en la Revolución Mexicana y esos son los que van a hacer la